En la clase del día de hoy vamos a ver fármacos que se utilizan para disminuir los niveles de lípidos en sangre. Eh, Ciertos pacientes van a tener aumentado las concentraciones de lípidos en sangre. A esto se le conoce como hiperlipemia. Y también pueden tener aumentado cierto tipo de lipoproteínas, ¿no? Entonces pueden tener hiperlipoproteinemia. Esto va a conllevar aumento de colesterol y o triglicéridos en sangre. Ahora, cuando un paciente tiene aumentados los lípidos en sangre, es recomendable tomar medidas para disminuir estos lípidos en sangre. ¿Por qué? Porque altas concentraciones de lípidos en sangre pueden contribuir al desarrollo de diferentes tipos de padecimientos, principalmente padecimientos que van a afectar al sistema cardiovascular. Entre ellos tenemos aterosclerosis, que como recordando conocemos, la aterosclerosis es lo que comúnmente la gente le dice, ¿no? Que se tapan las arterias. ¿Esto por qué sucede? Eh, Principalmente se lleva a cabo porque hay un aumento de LDL, que son las lipoproteínas de densidad baja. Estas lipoproteínas, cuando están aumentadas en sangre, pueden entrar a la capa interna del endotelio vascular y aquí en la capa interna se oxidan. Se libera especies reactivas de oxígeno y se comienzan a oxidar las LDL. Estas LDL oxidadas van a ser fagocitadas por macrófagos y me van a generar células espumosa, ¿no? Que son macrófagos que han fagocitado gran cantidad de LDL oxidadas. Posteriormente, esto va a desencadenar en un proceso inflamatorio y activación del sistema inmunológico que va a llevar a que una parte de la arteria comience a inflamarse. Esto a la larga va a disminuir el diámetro de la arteria y puede tener propenso a que la arteria se tape o que se formen coágulos, etcétera, ¿no? Si esto sucede en el sistema, en arterias importantes que nutren el cerebro o el corazón, pues mi paciente puede sufrir de un tipo de infarto, ¿no? Infarto cerebrovascular o un infarto cardíaco. Por eso es importante mantener los niveles de lípidos adecuados en sangre para disminuir diferentes tipos de patologías que tienen que ver con la función cardiovascular. Ahora, los lípidos jóvenes se transportan en circulación sanguínea unidos a proteínas y esto me va a formar una estructura cilíndrica que se llama una lipoproteína. Existen diferentes tipos de lipoproteínas. Está el kilomicrón, que recordando, el kilomicrón se forma en el intestino. Este va a transportar los lípidos provenientes de la dieta. Cuando nosotros consumimos alimentos o grasas, estas grasas se reabsorben, entran al intestino y en los enterocitos del intestino se forma un kilomicrón. ¿Okay? Entonces está transportando triglicéridos y colesterol de la dieta. Este kilomicrón entra a la linfa, de la linfa a la sangre, y cuando está en sangre, estos triglicéridos van a irse distribuyendo en los diferentes tejidos. ¿Okay? También tenemos otro tipo de lipoproteínas que es la VLDL, lipoproteína de muy baja densidad. Recordando, esta lipoproteína transporta triglicéridos endógenos, triglicéridos que el propio cuerpo produce. Esta lipoproteína se sintetiza en el hígado. Un ejemplo, el hígado puede agarrar la glucosa, el excedente de glucosa y puede transformarla en triglicéridos y empaquetarla en una lipoproteína que es la VLDL, ¿no? Igual entra a circulación sanguínea y va distribuyendo los lípidos a los órganos. Por ejemplo, músculo esquelético o tejido adiposo. De la VLDL yo voy a obtener una otra lipoproteína que es la IDL, lipoproteína de densidad intermedia. Y de la IDL, conforme va perdiendo más triglicéridos, que aquí se muestran en color amarillo, de la IDL yo voy a formar LDL, lipoproteína de densidad baja. Y esta lipoproteína principalmente está transportando colesterol, que se ve aquí en color azul. Esta lipoproteína lleva colesterol a los órganos. ¿Okay?
Y otra lipoproteína importante es la HDL. La HDL también transporta principalmente colesterol, pero su función es quitar colesterol de los tejidos. Entonces, el excedente de colesterol lo recoge HDL y lo regresa, por ejemplo, al hígado, y en el hígado puede ser eliminado eh, por la bilis. ¿Okay? Entonces, esto nada más fue un recordatorio de las lipoproteínas que tiene el cuerpo. Entonces, estos fármacos los vamos a utilizar cuando mi paciente tenga una alteración en las concentraciones de estas lipoproteínas. ¿Ok? Y así eliminar un factor de riesgo que me puede generar una enfermedad cardíaca, ¿no? O aterosclerosis. Nada más recordando, generalmente queremos LDL que esté baja y queremos que HDL esté alta. ¿Por qué? LDL lleva colesterol a los tejidos y puede causar aterosclerosis por el mecanismo que les acabo de explicar. Y HDL quita colesterol del cuerpo para ser eliminado por el hígado. ¿Okay? Entonces HDL yo quiero alta en sangre y LDL la quiero baja. Generalmente en pacientes que tienen hiperlipidemia, esto se ve al contrario, ¿no? LDL elevada y HDL baja. Bueno, ¿cuáles son estos fármacos que se utilizan para disminuir los niveles de lípidos en sangre? Aquí les pongo la clasificación de los fármacos y vamos a ir viendo cada uno a detalle. Los primeros y los más utilizados pertenecen a lo que le conocemos como las famosas estatinas, son de los fármacos más utilizados a nivel mundial y son los inhibidores de la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A reductasa. ¿Okay? ¿Su mecanismo de acción cuál es? Inhiben a la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A reductasa. Inhiben a esta enzima. ¿Y esa enzima qué hace? Esta enzima es importante para la síntesis de colesterol. ¿Ok? Transforma este componente en mevalonato. Entonces, si yo inhibo a esta enzima por medio de un fármaco que se le conocen como estatinas, estoy inhibiendo la síntesis de colesterol y por lo tanto los niveles de colesterol en sangre se ven disminuidos. Entonces, otra cosa que hace estos fármacos es que aumentan los receptores LDL en el hepatocito. ¿Qué quiero decir con esto? Como hay una disminución en la síntesis de colesterol, el hígado intenta captar más colesterol. ¿Ok? Y una forma de captar más colesterol es aumentando los receptores LDL. Cuando LDL está en circulación sanguínea, regresa al hígado y LDL, esta lipoproteína, para entrar al hígado o cualquier célula del cuerpo, necesita unirse a su receptor LDL. Entonces, LDL se une a su receptor, se endocita y la célula utiliza sus componentes. En este caso, el hígado pues, puede desintegrar la lipoproteína. ¿Okay? Entonces, estos fármacos, aparte de inhibir la síntesis de colesterol, aumentan los receptores LDL en el hígado, por lo tanto, el hígado puede captar más esta lipoproteína y estarla eliminando de sangre. ¿Okay? Recordemos que eso es bueno porque esta es la principal lipoproteína que participa en la formación de ateromas en los vasos sanguíneos. Entonces, estos fármacos se usan principalmente para pacientes que tienen hipercolesterolemia, o sea, alto colesterol en sangre, y pueden disminuir de un 20 a 60% las lipoproteínas LDL. ¿Okay? Ejemplos de estos fármacos, aquí viene una lista: atorvastatina, lovastatina, fluvastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina. Es bastante fácil de memorizar, puesto que todos terminan en estatina, por eso se llaman las estatinas. Y de todos los fármacos, los más efectivos es la atorvastatina y la rosuvastatina. ¿Okay? Tienen efectos adversos
Sí, sus principales efectos adversos son problemas gastrointestinales, ¿okay? Hepatotoxicidad, pueden, ciertos pacientes, y más si son susceptibles, pueden generar hepatitis. Por lo tanto, si es un paciente susceptible, se puede ir monitoreando la sensibilidad del hígado por medio de marcadores bioquímicos de la función hepática, por ejemplo, aminotransferasas, ¿no? También generan miopatía y en raras ocasiones pueden generar destrucción de las células del músculo esquelético. ¿Okay? Entonces, pero generalmente estos fármacos son bien tolerados. Entonces aquí nada más les pongo unos ejemplos, ¿no? A veces estos fármacos tienden mucho a venderse en combinación con otro tipo de fármaco, por ejemplo, con amlodipina. Si recordamos en la clase anteriores, amlodipina es un vasodilatador porque inhibe a los canales de calcio. Entonces, algunos fármacos lo combino con una estatina. Si el paciente tiene aterosclerosis, por ejemplo, le doy la estatina para disminuir el colesterol en sangre y aparte le doy un vasodilatador para evitar que mi arteria se tape, ¿no? Los siguientes fármacos que disminuyen lípidos en sangre son los secuestradores de ácidos biliares. ¿Ok? ¿Cómo funcionan estos fármacos? Estos fármacos son polímeros jóvenes, resinas con carga negativa, tienen un cloro en su estructura. ¿Ok? Que lo que van a hacer es que se van a fijar o se van a unir o secuestrar a los ácidos biliares que tienden a tener carga positiva. Esto lo van a hacer en el intestino para su excreción. ¿Qué quiero decir con esto? Vámonos a la imagen de aquí. El colesterol, jóvenes, nosotros lo podemos obtener de dos partes, de la dieta y lo podemos sintetizar en el hígado. ¿Okay? Ahora, este colesterol tiene varias funciones en el cuerpo. Entre ellas lo utilizamos para la síntesis de hormonas. Todas las células de nuestro cuerpo en su membrana plasmática tienen moléculas de colesterol. Y aparte, el colesterol es el precursor de los ácidos biliares. ¿Okay? Entonces, yo para formar ácidos biliares requiero colesterol. Entonces, estos fármacos secuestran los ácidos biliares. Por lo tanto, en el intestino, cuando se da este fármaco llega al intestino, se une a los ácidos biliares y por lo tanto estos ácidos biliares van a ser eliminados por la vía fecal. ¿Ok? Al secuestrarlo, evito que los ácidos biliares se reabsorban. Perfecto. Entonces, ¿eso por qué va a disminuir los lípidos y principalmente el colesterol en sangre? Lo va a hacer porque yo voy a ir perdiendo ácidos biliares por las heces. Y entonces, ¿el hígado qué va a hacer? Va a retener más colesterol para utilizar ese colesterol e ir formando más ácidos biliares. Acuérdense que yo ocupo colesterol para formar ácidos biliares. Pierdo ácidos biliares por la vía fecal, utilizo el colesterol del cuerpo para formar más ácidos biliares y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, de forma indirecta, convertido en ácido biliar, estoy quitando colesterol del cuerpo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que menciona aquí. Por lo tanto, el hígado sintetiza más ácidos biliares utilizando como precursor el colesterol. Como ocupa colesterol el hígado para formar más ácidos biliares, el hígado va a aumentar sus receptores LDL para captar más colesterol de la sangre, disminuyendo la concentración de esta lipoproteína en plasma. ¿Ok? Entonces así es como voy eliminando el colesterol del cuerpo. Ejemplos de estos fármacos, aquí se los muestro. Nada más hay que, una característica, todos empiezan con col. Entonces para aprenderlos, piensen en colesterol. ¿Okay? ¿Qué efectos adversos tienen estos fármacos? Problemas en el tracto gastrointestinal, por ejemplo, estreñimiento. Y como es una resina que está secuestrando componentes, en este caso los ácidos biliares, la resina también puede secuestrar otros componentes como vitaminas o otros fármacos.
Entonces hay que tener cuidado estos fármacos porque al ser una resina, un polímero, si mi paciente está tomando, por ejemplo, digoxina, la resina se puede unir a la digoxina en el intestino y evita la absorción del fármaco. ¿Ok? Cierto tipo de fármacos, no todos. Bueno, esos son mis segundos tipos de hipolipemiantes. Vámonos con el tercer tipo. Son los inhibidores de la absorción de colesterol. Como su mismo nombre lo dice, estos fármacos evitan la absorción de colesterol en el intestino. ¿Ok? ¿Cómo lo hacen? Uniéndose a proteínas que se requieren para que se reabsorba colesterol en el intestino. Aquí hay una imagen, esta es la parte intestinal. El fármaco va a bloquear proteínas que participan en la reabsorción de colesterol, por lo tanto el colesterol lo voy a perder más fácilmente por la vía fecal. ¿Okay? El único fármaco que pertenece a esta familia es ezetimiba. ¿Okay? Entonces este es el fármaco que se utiliza. Los siguientes hipolipemiantes van a ser los derivados del ácido fíbrico, también se le conoce como fibratos. ¿Okay? Estos, ¿qué van a ocasionar en el cuerpo? Van a reducir las concentraciones de triglicéridos, de la lipoproteína LDL y van a aumentar HDL. ¿Okay? ¿Cómo van a funcionar? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los fibratos? Estos fármacos van a activar a un receptor, se van a unir a un receptor que es PAPAR-alfa, receptor nuclear PAPAR-alfa. Este receptor se encuentra en el núcleo. Aquí tengo una célula, membrana celular, y aquí tengo la membrana nuclear. Esto es un receptor nuclear, se encuentra en el núcleo. Cuando se une su ligando, se internaliza en el núcleo y se va a las secuencias de ADN para aumentar o inhibir la transcripción de genes. ¿Ok? Es un factor de transcripción. Aquí les pongo PAPAR-alfa, factor de transcripción que regula el metabolismo de los lípidos. Entonces, es un factor de transcripción que aumenta o disminuye diferentes proteínas que participan en el metabolismo lipídico. Dentro de estos factores o genes que regula, lo que va a ocasionar en el paciente es que aumente la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa, si recuerdan de sus clases a lo mejor de bioquímica, esta es una enzima que se encuentra en el endotelio vascular e hidroliza los triglicéridos de las lipoproteínas. Y de esta forma, los ácidos grasos, si yo hidrolizo el triglicérido, formo ácido graso y glicerol, y así el ácido graso ahora sí ya puede atravesar membranas plasmáticas y puede llegar a los líquidos intersticiales y a los tejidos. Esta lipoproteína se encuentra en la membrana de las células endoteliales. Entonces, ayuda a la hidrólisis de los triglicéridos que vienen en las lipoproteínas. Disminuye la expresión de otras apoproteínas como C3, aumenta la expresión de ApoA1 y ApoA2. Estas dos apoproteínas son importantes para la lipoproteína HDL, la que quiero tener elevada en los pacientes. Y otra cosa que hace es que aumenta el receptor LDL en el hígado. ¿Ok? Y entonces, si el hígado tiene más receptor LDL, elimina más fácilmente estas lipoproteínas de la circulación sanguínea. Ejemplo de fármacos: fenofibrato, gemfibrozil. ¿Okay? Si se fijan en el nombre, pues fibrato, fibro, habla algo de la fibra, ¿no? Para que los vayan memorizando. ¿Qué efectos adversos tienen estos fármacos? Alteraciones gastrointestinales, también puede generar daño musculoesquelético y algunos cálculos biliares. Si se fijan, estos fármacos por sus efectos adversos en tracto gastrointestinal y daño en músculo esquelético, no se recomienda dar con las estatinas, porque si recordamos lo que les acabo de decir, las estatinas también tienen como efecto adverso miopatías. ¿Ok? Entonces nada más tener esa
precaución. Ahora, como efecto adverso también genera alteraciones en el tracto gastrointestinal. La mayoría de estos fármacos, si han notado, generan alteraciones en el tracto gastrointestinal. ¿Ok? Tiene un poquito de lógica, son fármacos que están alterando el metabolismo lipídico. Y por último, jóvenes, tenemos a la vitamina B3, que también se conoce como ácido nicotínico o niacina. ¿Okay? Este fármaco lo vamos a dar en pacientes que principalmente tienen elevados los triglicéridos y también va a aumentar el fármaco la HDL, ¿okay? Que es la que yo quiero aumentada porque quita el excedente de colesterol de los tejidos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Va a inhibir la formación y secreción de VLDL. VLDL es la lipoproteína que transporta triglicéridos que el hígado formó. ¿Okay? Entonces, esta vitamina evita que el hígado forme VLDL. ¿Okay? Si no hay VLDL, disminuyen los triglicéridos en sangre. Por otra parte, recordemos que VLDL es el precursor para formar la lipoproteína LDL. Por lo tanto, también disminuye en sangre LDL. Los mecanismos de acción que tiene son un poquito complejos, pero en general lo podemos resumir que inhibe la lipólisis en el tejido adiposo. ¿Okay? La niacina evita que en las células del tejido graso, los adipocitos, metabolicen sus triglicéridos. Si no hay triglicéridos en circulación sanguínea, el hígado no puede agarrar ácidos grasos para formar VLDL. ¿Qué efectos adversos tienen? Aumentan ácido úrico en sangre, causan también enrojecimiento cutáneo, entonces la persona puede presentar prurito en piel y puede presentar vasodilatación. Entonces le pueden dar golpes de calor a estos pacientes. Genera hepatotoxicidad y problemas gástricos de nuevo. ¿Okay? Bueno, jóvenes, hasta aquí son los fármacos que se utilizan como hipolipemiantes. Les recomiendo que vean un poquito sobre el metabolismo de las lipoproteínas. Este es un tema que en algunos de ustedes, a lo mejor en bioquímica clínica, ya lo han visto, para comprender un poquito mejor cómo funciona el mecanismo de acción de estos fármacos. Tiene mucho que ver con el metabolismo de las lipoproteínas. Bueno, saludos. Hasta luego.